¿Qué tal amigos amantes del bonsai? Bienvenidos a mi taller de bonsai. Hoy tengo un video por solicitud de un seguidor de este canal, el cual le agradezco muchísimo la deferencia de escribirme por WhatsApp, y estamos hablando nada más y nada menos que de don Oscar Paz, que me escribe desde Honduras. Don Oscar me hizo una consulta pues bastante interesante y obviamente pues me inspiró para hacer este video y poder ampliarle un poco más la respuesta que ya le di a Oscar por medio de WhatsApp, pero me animé o me gustó la idea de poder compartir con ustedes también la duda que tiene este compañero Oscar, que muy probablemente sea muchas de las consultas o dudas que en algún momento usted se ha hecho o que yo me he hecho. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema. Y don Oscar lo que me escribió es que si yo puedo explicarle o el tema sobre cómo generar más ramas y controlar de alguna manera los brotes para que aparezcan donde se necesitan. Ok, vamos a partir primero de ese hecho: generar más ramas y controlar los brotes de manera que puedan aparecer donde se necesitan. En un segundo mensaje pues me habla también de saber cómo pinzar y cómo despuntar y las razones de por qué se hace eso. Ok, yo traje este árbol hoy, que lo que quiero simplemente es hablar de el crecimiento natural de un árbol. Por lo general ya nosotros los vemos con las ramas horizontales, ya en posición y demás, pero este árbol está en su estado natural, entre comillas. Como puede ver, el follaje está muy tirado hacia este lado. Si lo pongo de costado, usted puede ver que el peso del follaje va hacia el frente. Esto es un árbol simplemente de vivero que un fin de semana anduve por una provincia de mi país, en Costa Rica, y estos árboles los dejan crecer, engruesan el tronquito, los cortan a cierta altura y dejan que vuelvan a brotar. Esto es un árbol totalmente en bruto, es material totalmente virgen, no se ha trabajado, no se le han movido ramas, no se han bajado ramas, no se han seleccionado ramas. Y vamos a hablar un poco sobre cómo controlar la brotación, vamos a hablar sobre cómo pinzar, vamos a hablar un poco más sobre de nuevo lo que es el engrosamiento, si corto o no corto y demás. Lo primero que vamos a conversar, de acuerdo a la duda de don Oscar, es cómo genero más ramas y cómo controlo esos brotes para que aparezcan donde yo los ocupe. Ok, como usted puede ver, Oscar y todos los demás, antes de empezar, quiero mandarle un saludo a mi amigo hasta Argentina, a Ariel. Ariel, un abrazo enorme. Ariel es otra persona que ha estado conversando conmigo, muy activa en WhatsApp, así es que un saludo también para Ariel hasta Argentina. Hermano, aquí estamos de nuevo. Ariel me preguntaba que qué pasó con los videos, que por qué no estoy grabando, por qué no estoy subiendo videos. Bueno, es que la semana pasada fue mi cumpleaños y estuve celebrando con mi familia, salimos en varias ocasiones, hicimos un poquito ahí de celebración, así es que me di una pausa, pero ya estamos acá de regreso. Ok, volviendo al tema, ¿cómo genero ramas yo? Vean que este árbol, si usted lo puede ver ahí justamente, el árbol tiene un corte acá. Este árbol posiblemente medía 1,5 metros, 2 metros, lo que fuera. El corte que generó acá, que se cortó, que de hecho está muy mal cortado, tengo que decir, pero que esto es simplemente material para bajarlos y que la gente haga bolitas, setos y demás. Esto no es propiamente para bonsai, pero vamos a empezar a trabajar con él hoy. El corte que generó, muy probablemente todo este follaje estaba en una parte mucho más alta. El tronco posiblemente estaba recto o desnudo, sin mayor cantidad de ramas. El corte que generó acá, que la persona que lo hizo cortó y dejó el tronco desnudo, generó una gran cantidad de brotes, que es lo que vemos ahora en este momento. Esa es una forma, Oscar, para poder generar brotes, cortar. Obviamente depende mucho de la especie con la que estemos trabajando. En el caso de ficus es muy sencillo, porque yo cojo cualquier rama que yo quiera, la que yo quiera. Por ejemplo, yo tengo esta rama acá, yo tengo un trayecto muy largo, sin follaje, y solamente tengo follaje en la punta. Si yo hago esto y elimino todo ese follaje y dejo la rama desnuda, lo que voy a generar es una cantidad de brotes a lo largo de todo este trayecto, y esa es la forma en como yo retraigo la brotación en ramas que ya tienen el grosor que yo necesito. Eso es uno de los principios básicos para empezar a generar una ramificación, lograr el grosor adecuado en la rama. Pero ojo,
En estas especies hay un problema, el crecimiento es dominante apical, o sea, va hacia arriba. Si usted puede ver, en la espalda de este árbol, todas las ramas nacen y van totalmente para arriba. Es un momento adecuado para que yo pueda ir bajando esas ramas para que vayan en la posición, porque si no voy a tener un codo, una salida y para arriba y tengo que empezar a doblar la rama y siempre voy a tener esta curva acá que poco a poco tengo que irla disimulando. Tengo muchas ramas ya con un grosor considerable para el grosor del tronco, recuerden también la proporción, entonces ya es buen momento para empezar a bajar estas ramas. Ok, yo voy a cortar otra por acá para poder generar más brotación. Obviamente tengo que cortar más todavía, pero voy a explicar, déjeme explicar otro tema con respecto a la brotación que nos va a ayudar mucho a entenderlo, a todos nosotros y a Oscar también. Ok. Voy a acercarme un poquito más a la cámara. Ok. Yo tengo acá mi rama. En cada una de estas hojas existe una yema latente, que es la que está lista para activarse para volver a sacar una nueva rama. Y la prueba está en que esta la tiene, vamos a ver si enfoca bien la cámara, ahí. La cámara la tiene justamente aquí, ahí se ve. Ahora sí, ahí se ve. Ahí pueden ver la puntita. Eso es una yema latente. Si yo corto esa hoja por el peciolo, voy a hacer que esta yema se active y genere una nueva rama. Al yo defoliar parcialmente el árbol, bueno, aquí pueden ver, ay perdón, no estaba enfocando la cámara, aquí pueden ver la yema latente y aquí arriba pueden ver la hoja y pueden ver la yema que ya se activó. Entonces yo quito esto para darle más espacio y ya tengo la nueva yema activa y tengo el resto de la rama en cuestión trabajando. Quiere decir que cuando yo haga toda esta defoliación, todas las yemas que están en las axilas de estos peciolos que dejé se van a activar y van a generar ramas nuevas. Esa es una forma de crear ramas donde no están. Ahora bien, suponiendo que este es el tope de la hoja, que esta es, perdón, el tope de la rama, que esta es la parte apical, o sea, la punta, cualquiera de estas que están acá, yo tengo la hoja y tengo una yema apical, que es esta que se ve acá, es ese puntito, vamos a ver, ponerlo de lado, ok, este de acá, justamente este es la yema apical. Esta tiene una fuerza que es la que va a seguir extendiendo la rama. Si yo dejo que esto se siga extendiendo, la rama como tal va a seguir engrosando, pero todos los brotes van a seguir de aquí para allá. ¿Qué es lo que está pasando en estas ramas? Que tengo lignificado todo esto, tengo tronco y todos los brotes están acá porque la fuerza está en la parte apical de todas las ramas. Si yo quiero cambiar eso y trasladar todo el follaje acá, tengo dos opciones. Si yo defolio por completo y dejo la yema apical únicamente, lo que me va a generar es que esta se active, se abra y empiece a alargar la rama. Pero si yo hago esto y corto la yema apical, se me van a activar con más fuerza todos los brotes de las yemas latentes y todavía para atrás va a empezar a generar nuevos brotes que son los que van a darle al árbol esa ramificación que nosotros ocupamos. ¿Cuál es el objetivo? Lograr que toda esta cantidad de hojas empiecen a nacer de aquí abajo para tener follaje en el centro, en el medio, afuera, adentro del árbol, donde se ocupe. Entonces, como podemos ver, yo tengo el árbol sumamente lleno de hojas, tupido de brotes muy bonitos, pero solamente en esta parte. Aquí abajo no tengo. Entonces yo necesito ir retrayendo todo ese follaje y hacer, o sea, quitarlo. ¿Puedo defoliarlo? Sí, lo puedo defoliar. Si yo defolio, lo que va a pasar es que en todas las, Dios mío, se me olvidó, en todos los peciolos que quedan, se van a activar nuevos brotes y unos cuantos por acá y todavía voy a poder retraer todavía más el follaje. Pero si corto drásticamente
los brotes y lo dejo más corta la rama, lo que va a pasar es que esos brotes nuevos van a salir todavía más atrás de la rama y eso me va a ayudar a generar ramas donde no tengo ahorita. Eso es un principio de ramificación y un principio para engrosamiento. Yo dejo la rama crecer larga, tengo el grosor que ocupo y ok, ya corto. Eso es en el caso como los ficus, como las veraneras o las bugambilias trinitarias, le dicen en otros países. Es en el caso también de los jaboticaba, es en el caso de mucha especie tropical. Cuando estamos hablando de juníperos y estamos hablando de pinos, el tema cambia totalmente. Si usted tiene una rama de un pino o de un ciprés y le quita absolutamente todo el follaje, esa rama va a ser virtualmente imposible o muy difícil que la rama vuelva a brotar. Entonces, contrario a esto, si lo que queremos es que en un pino el follaje se retraiga y empiece a brotar más adentro, tenemos que ir podando paulatinamente o poco a poco la brotación para que poco a poco ella vaya generando brotes a lo interno y algunas yemas se vayan activando. Esa es la diferencia con pinos y con juníperos. Si usted deja la rama totalmente desnuda, desprovista de follaje, esa rama va a morir. Así de sencillo, no hay más. Entonces, y se los digo porque ya en algunas redes sociales, sobre todo en Facebook, he visto a personas que, de hecho lo vi un par de veces, que defoliaron por completo un ciprés y preguntaban que por qué no volvió a brotar. Bueno, ahí está la razón, porque un ciprés, un junípero, no se puede quedar 100% sin follaje. Eso es una característica propia de su especie, así es que debemos tener ese cuidado. Ok, entonces, vean que lo que estoy haciendo ahorita simplemente es quitar el follaje, cortar a donde nace el follaje, tal vez un poquito más abajo, y ahorita vamos a ver a la hora de seleccionar ramas que no es suficiente este corte, todavía hay que meterse un poco más y ya lo vamos a ver. Esto simplemente es cortar. Repito de nuevo, si defolia a la altura en la que está, el follaje simplemente va a prosperar otra vez en la altura en la que está y no va a generar tanto brote interno como desearíamos, porque sí lo va a generar, solamente que no en la cantidad que ocupamos para poder reacomodar todo este follaje y volver a rehacer el árbol con un follaje interno mejor. Entonces debemos ser un poquito más drásticos en el corte, en la poda, y poder generar brotes a lo interno, pero bien adentro. Que de esos brotes muy probablemente hay un montón que vamos a tener que también eliminar, porque una de las características de los ficus es que brotan profusamente por muchos lados, en gran cantidad, brotan para arriba, brotan para abajo, brotan laterales. Entonces luego de esto hay que seleccionar los brotes, que esto va a ser en el próximo video con un árbol que ya yo trabajé, que ya le acomodé las ramas, que ya las bajé y ustedes ya saben cuál es. Ok, yo tengo ahí el árbol, ya le quité todo el follaje, ya no tiene una sola hoja. Entonces el árbol, ¿qué está haciendo? El árbol lo que va a hacer es retrae toda la fuerza que tenía acá. Recuerden que el follaje más o menos estaba como por acá. Toda esa fuerza apical, todo ese montón de hojas, jalando savia, jalando recursos de las raíces para producir más hojas y seguirse alargando más. Dicen de un momento a otro, opa, ¿qué pasó acá? Aquí ya no hay hojas, aquí ya no hay brotes, aquí ya no hay yemas. ¿Qué pasó, señores? Se fueron las hojas. Entonces, ¿qué hace el árbol? ¡Brum! Devuelve la fuerza, devuelve toda esa energía y la empieza a retraer. Esa retracción de fuerza, esa retracción de energía de brotación se empieza a desarrollar al interno de todas estas ramas. Y el árbol revienta en brotes, pero todavía más cerca todavía al árbol. Yo podría dejarlo así, o puedo aprovechar
y darle posición a algunas ramas y quitar algunas que están muy cerca de otras y empezar a seleccionar ramas para pensar luego ya en un diseño, en una primera estructura básica de la forma de este árbol. Definir un ápice, definir una rama, definir otra rama, definir una espalda, definir un frente, en fin. Lo básico para que este árbol empiece luego a ramificar y empezar a crear ya la estructura de un futuro bonsai. ¿Qué es el siguiente paso? Yo tengo acá, vamos a ver. Ok, me estaba Oscar respondiendo, así es que un saludo de nuevo a don Oscar, que me dijo que va a estar pendiente del video, así es que espero que te esté sirviendo y espero que te esté funcionando esto que estoy contando acá. Ok, ¿qué tenemos ahora? Que seleccionar ramas. Voy a hacerme para acá un ladito nada más para que usted pueda ver bien el árbol. El árbol está en desorden, el árbol crece como cualquier ficus o como cualquier especie tropical, crece desordenada. Como usted puede ver, todas las ramas van para arriba. Hay ramas que crecen mucho en un mismo lugar, hay lugares donde casi no crecen ramas. ¿Qué hago yo? También este tipo de cortes, este tipo de podas, lo que hacen es también la estimulación de brotes nuevos en lugares donde no hay ramas. Quiere decir que salen brotes también del tronco. Y ahí es la opción, Oscar y amigos, es la opción donde si ocupamos una rama y tenemos la suerte de que un brote se asoma en el punto donde yo lo ocupaba, bendición del cielo, necesitamos desarrollar ese brote para empezar a desarrollar una rama en el punto que yo necesito. Esa es otra forma para generar más brotes, mediante la poda. Porque si no, el árbol, como dije al inicio, va a seguir creciendo, el árbol simplemente sabe que él ocupa crecer, que él ocupa desarrollar, que él ocupa ser grande, desarrollar mucho follaje, sobre todo los ficus. Entonces él sigue con esa consigna, él sigue con eso, que es lo único que él sabe hacer, pero con esta selección de ramas, con esta poda, el árbol se estabiliza, retrae, como dije, toda su fuerza y empieza a generar brotes a lo interno de las ramas que le vamos a dejar y también, empieza a generar brotes en el tronco y ahí es donde empezamos a tener nuevas opciones de ramas para mejorar y enriquecer nuestro diseño. Ok, voy a seleccionar ramas. Obviamente por la forma en cómo está sembrado este árbol, yo quise darle una pequeña inclinación hacia la derecha o la izquierda de sus pantallas para darle un poco más de presencia al nevari, que acá está muy cortito y aquí está muy fuerte, tiene una raíz muy grande acá que posiblemente en un futuro se la voy a quitar. Yo simplemente lo que hice fue sacar el árbol, quitarle la tierra, meterlo en una maceta de cultivo, ponerle sustrato y dejarlo ahí quieto. Le di esa pequeña inclinación porque es un poco de gusto, es un poco de disimular la raíz tan grande que tenía, ocultarla un poco, en fin, son ciertas técnicas o mañas mías para poder mejorar un poco el nivel del diseño del árbol. Como el árbol va inclinado, va a tener un peso hacia este lado. Yo necesito sopesar esa inclinación hacia acá y darle un equilibrio más dinámico hacia este lado. Y obviamente tengo una rama muy bonita que es la que voy a bajar aquí. Como yo bajo una rama acá, puedo bajar otra aquí y continuar con ese acomodo. Yo tengo dos ramas acá, no sé si pueden verlo, voy a hacerme para acá. Aquí tengo dos ramas, esta que fue la que bajé, que vea que su salida es casi horizontal, y tengo encima otra, que es esta, que es un poco más vertical, que al bajarla, vamos a ver cómo hago, al bajarla me va a crear aquí una curva más notoria de hacia arriba y bajar para acá. Entonces yo voy a decidirme por esta. Por otra razón también, esta tiene un grosor menor que la primera rama que estoy escogiendo, que va a ser la rama que va a definir mi movimiento. Esta es de un grosor muy similar a ella, así es que mejor voy a eliminarla. Entonces, la eliminamos. Es así de sencillo, es así de simple. No es simplemente cortar por cortar, hay que analizar la situación y ver cómo lo hacemos. Ok. Tengo primera, tengo segunda. Aquí atrás necesito una trasera. Tengo una muy cerca de mi primera rama en salida y en posición, en altura. Entonces esta no me sirve. La voy a quitar. Tengo otra por acá, que esta sí me puede servir. Y tengo otra aquí.
que es esta que está acá, esta que está aquí y esta que está acá. Voy a dejarlas de momento y las dos las voy a poner en posición para acomodarlas. Luego tengo, tengo otra rama aquí lateral, se la puede ver aquí de este lado. Es esta rama de aquí, muy fuerte para estar en la parte apical. Recuerden que también la conicidad se presenta no solamente en troncos, sino también en ramas. No puedo tener una rama tan fuerte o más gruesa todavía que las ramas bajas, entonces necesito ir creando eso. Y voy a eliminarla también. Y aprovecho para rebajar ese tocón para que haga un buen callo de cicatrización. Y luego prácticamente no se note que hubo ahí una rama. Ok. Hemos eliminado 1, 2, 3 ramas. Quitar la basura. Entonces ya estoy teniendo un poco mejor mi estructura. Recuerden que eso es la estructura principal. Todavía hay que recortar más el árbol. Vamos a ver. Y esto lo estoy haciendo sobre la marcha. Necesito definir mi ápice. Mi ápice va a ser esta rama que está acá. Necesito rebajar esta otra rama que también es muy gruesa para mi ápice, entonces voy a eliminarla. Recuerden la conicidad. Este árbol tiene conicidad, pero fue por el corte que le hicieron, que este corte luego hay que repasarlo y hay que sellarlo mejor. Tengo una ramita aquí en medio que voy a quitar y me falta, déjeme verlo de frente. Ok, me falta tomar una decisión entre, estas 3 ramas que están acá. Ok, como ya esto es el tercer tercio del árbol, yo puedo pensar en una rama hacia enfrente, que va a ser esta que tengo acá y esta que tengo aquí. Estas dos me van a ayudar a darle ese frente al árbol, esa llenura en cuanto a follaje. Y tengo 3 ramas saliendo de un mismo punto. Recuerden que no pueden salir más de 2 ramas. Entonces, ¿cuál quito yo? Yo quito o la más débil o la que está en la peor posición o en la posición menos benéfica para mi diseño. Y en este caso es la rama del centro. Entonces se va la rama. Pasamos un poquito más ese corte. Ya esos son cosas de estética. Muy bien. Y prácticamente con eso podemos empezar a formar el árbol. Ok, voy a alambrarlo, voy a poner las ramas en posición y voy a recortar lo que haga falta para empezar a diseñar ya el árbol. Ok, empezamos con el alambrado.
Ya tengo el árbol alambrado, como usted puede verlo. Es un alambre sencillo, es un alambrado sencillo. No abarca todo el tracto correcto de la rama porque tenemos que recortarla, ¿ok? Así es que vamos a empezar a poner las ramas en posición para ir bajándolas, acomodándolas y que vayan tomando ya su forma y su lugar para lo que va a ser el diseño. Como pueden ver, el árbol va a ser todavía más bajito. Vamos a hacer un árbol lo más compacto posible. Y esta es la rama que yo necesito primero ponerla en posición, porque es la que va a definir, la que me va a dar a mí más movimiento. Afortunadamente el ficus es muy flexible. Y eso me permite a mí poderle dar mayor caída a esta rama. Ok, tengo esa ahí. Ahorita recortamos. Voy con la segunda. La ponemos ahí. Entonces tenemos una, dos. Pelito más ahí. Acomodamos un poco lo que es la parte trasera de la rama. Cogemos esta acá para darle un poco más de llenura hacia lo que es la parte trasera del árbol. Ajá. Muy bien. Esta vamos a voltear un poquito y a ponerla acá. Perfecto. Pues vea que ya tengo. Estoy empezando a acomodar las ramas en la posición que necesito. Y vamos a ver que nos van a hacer falta ramas. Y para eso justamente es también parte de lo que es la poda. En cuanto a definir su estructura. Porque el árbol va a generar más brotes y me va a ayudar a mí a poder llenar esos espacios que todavía no tengo. Ok. Y esta. Recuerden que cuando acomodamos ramas, y esto es algo que yo lo recuerdo mucho, y se me grabó así por mi amigo Henry, cuando él me ayuda, y yo a veces siempre tenía las dudas de que, bueno, ¿cómo hago? ¿Y cómo hago para acomodar las ramas? ¿Y cómo hago para hacer esto? ¿Y cómo hago para hacer el otro? Mi amigo Henry siempre me decía, cada rama tiene que tener su posición, es ir simplemente llenando espacios. No pueden haber ramas encima. Si tenemos dos ramas encima, lo que tenemos es acomodarles cada una a su lugar para que cada una pueda recibir sol. Y cuando lo vemos por arriba, cada rama debe tener su espacio. Digamos, si lo vemos como una vista superior, voy a tratar de hacerlo ahí sin hacer mucho reguero. Cada rama se ve en su espacio y no hay ninguna estorbándole a la otra. Eso yo lo recuerdo mucho de mi amigo Henry Vargas, que ha sido un maestro para mí prácticamente. Y yo le agradezco de corazón toda la paciencia que tuvo conmigo cuando me enseñó muchas cosas. Y bueno, aquí estamos. Parte de lo que es este canal también se lo debo a él. Muy bien. Tengo las ramas ya en posición. Y ahí usted lo puede ver. Yo podría ahorita dejar el árbol así y dejarlo que vuelva a brotar y que se empiece a alargar y que esas ramas todavía engruesen más para irle dando todavía un poquito más de carácter al árbol en cuanto a grosor, en cuanto a conicidad, en cuanto a triangularidad, en cuanto a todo lo estético que respecta al árbol. Yo podría dejar todo esto así, dejarlo crecer, que otra vez se alargue porque las ramas se van a activar acá, se van a activar brotes por todo lado y esto va a empezar a crecer. Las ramas se van a engrosar más y yo voy a tener una estructura todavía más rica, todavía más adecuada al grosor del tronco. Esa es una opción. La otra opción es retraer, porque recuerden que hay que crear ramificación. Yo tengo tractos muy rectos acá, en prácticamente todas las ramas, y ramificación o bifurcaciones de esas ramas en los extremos. Entonces yo puedo empezar de cero
las ramas otra vez, recortarlas y que esas ramificaciones, esas bifurcaciones empiecen en el punto donde yo lo necesito, y eso es lo que yo voy a hacer. Entonces voy a recortar un poco más las ramas y voy a permitirme dejar al árbol crecer, ramificar y desarrollarse como debe ser, con una ramificación todavía más cerca del tronco. ¿Ven? Entonces, ¿qué va a pasar? El árbol va a brotar, el árbol va a volver a crecer y me va a permitir a mí ir creando una mejor ramificación. Y esta vamos a cortar justamente ahí. Esta acá. Y esta la voy a dejar ahí. Entonces vea cómo cambió el árbol. Todavía sigue estando muy largo. Todavía le hace falta un poquito más de recorte, porque yo necesito estimular brotaciones internas y dejar que el árbol empiece a desarrollarse como debe ser. Y ya el resto simplemente es acomodar de a poco las ramas para poder ir generando una mejor estructura en el árbol. Esta rama la voy a dejar porque, ojo, yo tengo un espacio vacío muy amplio de aquí a acá. ¿Lo pueden ver? Tengo una rama principal que es la que va a compensar la inclinación que yo tengo hacia acá. Tengo ramificación lateral, trasera, frontal, y tengo la rama con la que yo voy a construir mi ápice, pero tengo un espacio negativo muy amplio acá que no concuerda con el espacio de todos los otros espacios, valga la redundancia, entre ramas. ¿Qué va a pasar acá? Yo debería esperar, y ahí Oscar, esto le va a servir a usted, yo debería esperar que en alguno de estos puntos algún brote salga para yo poder tirar una rama lateral y que me ayude a llenar con follaje ese espacio de acá para construir el ápice. Pero si no saliera, yo podría compactar un poco más esta rama, esta aquí que es la que va a empezar a construir mi ápice, y bajarla a ella, y con esta brotación de acá bajarla un poquito y rellenar ese espacio. Es decir, esta rama debería llegar más o menos a este espacio y reducir este punto, solamente en caso de que nada brote por acá, que es posible que no, porque aquí está el corte. Como les digo, este corte hay que volverlo a tratar, hay que cerrarlo, hay que sellarlo, pero vamos a darle chance a ver si algo brota para poder sacar algo de follaje por acá que me permita a mí rellenar todavía más esa parte. Así es que, y si no, como les digo, con esta rama yo la voy a bajar aquí, ahí, y con eso voy a llenar ese espacio vacío que no tengo ninguna ramificación en este momento, pero si no, sigo como la parte del ápice, y si no, la convierto en otra rama cerca del ápice para poder ir llenando la triangularidad. Ahorita el árbol se ve chiquitito, se ve cortito, pero son los pedacitos de rama que yo necesito para que se activen un montón de brotes e ir llenando cada vez más de mejor ramificación con... Vamos a hacer esto así. Que cada vez tenga ramas que bifurquen más cerca del tronco y que vayan creando esa ramificación tan rica que siempre les he dicho, que de 1 tienen que salir 2, de 2, 4, de 4, 8, 16, 32, 64, lo que usted quiera. En realidad el árbol debería tener más o menos esta longitud en ramificación y esta longitud más o menos en ramificación, y subirla hacia acá y hacer un árbol muy frondoso, muy bajito, muy masculino, muy poderoso, para poder lucir
todo ese movimiento y empezar a desarrollar ya la ramificación, que cuando el árbol vuelva a brotar haré un nuevo video para seguirlo trabajando y alambrar las nuevas ramas que van saliendo e ir construyendo así una estructura de un futuro bonsai que les aseguro se va a ver perfecto. Así es que esto fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, espero que a Oscar ahora sí le haya quedado más claro sus dudas, y ya lo sabe, si le quedó alguna duda también háganmela saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscribirse a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. ¡Nos vemos! ¡Chao!